es un proyecto del colectivo Formafoco, integrado por Aminta de Cárdenas, Solveig Font, Lester Álvarez y Julio Casal, un servidor. En esta segunda edición vamos a tener el placer de disfrutar de la presentación del libro Desnudando el Poder, que pueden ver aquí, de Lorena Gutiérrez Camejo, artista cubana, residente en Madrid. La acompañará Claudio Santiago Ballesteros y como parte de Lecturas al Fin harán la lectura, valga la redundancia, de Soga de Seda, que serán un grupo de viñetas que acompañan una de las piezas de Lorena, de lo que luego Claudio nos hablará más a profundidad. Lecturas al Fin es un proyecto que consiste básicamente en usar como pretexto el formato de lectura, que es más tradicional en lectura de poesía, lectura de una obra de teatro, para compartir como lo estamos haciendo ahora. Nuestros fanzines, plaquettes, los estamos haciendo, son de una edición de 50 ejemplares. Nos interesa que se produzca de una manera semi-precaria, básica, porque nos interesa conectarnos con esta tradición del fanzine. Por poner un ejemplo puntual, dentro de nuestra cultura, Lezama Lima, su primer poema, Muerte de Narciso, lo publicó en un plaquet. Pudo imprimir unos pocos ejemplares. Sin más, le doy la palabra a Lorena y a Claudio y vamos a disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, el motivo que nos trae, que es la presentación de Lorena Gutiérrez, Desnudando el Poder, es hablarles un poco de cómo surgió la idea del libro. La idea principal surgió a partir de una exposición que yo tuve aquí en Madrid, mi primera exposición personal, donde se iba a producir un catálogo con el apoyo de Cuban Art Group. Entonces, por temas de logística, no se pudo hacer a tiempo y entonces, luego perdió sentido que hiciéramos el catálogo. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer una ampliación, ya produciendo un libro donde pudiéramos incorporar otro tipo de obras que ya no estaban dentro de esa exposición. Y bueno, finalmente este es el resultado, donde hay varios textos. Hay dos especialmente que les tengo mucho cariño, que son de Héctor Antón, que ya no está entre nosotros y realmente es un crítico cubano que yo apreciaba muchísimo, y además su criterio siempre era muy respetado dentro de la crítica del arte cubano. Entonces, bueno, hay algunas piezas, como les comentaba, de esta exposición. Hay alguna pregunta inocente, era el título de la exposición, y también van a poder encontrar obras de cuando yo empecé ya a hacer las grandes instalaciones, a hacer unas producciones mucho más ambiciosas después de haberme graduado del Instituto Superior de Arte. Hay una pieza en especial que me gusta mucho, que creo que es la que conecta muy bien todo el tema del libro, porque mi obra se ha basado siempre en la interpelación al poder, en todos los ámbitos, a todos los niveles, digamos desde los más personales, como pueden ser las relaciones de poder dentro de la familia, allá cómo funciona el poder a nivel de país, de nación, y bueno, siempre tratando de encontrar respuestas dentro de cada una de mis piezas, con todas estas interpelaciones que trato de hacer. La pieza que les comentaba, que creo que conecta muy bien todo esto, es una pieza que se llama Soliloquio del Zorro, que consistía en una distribución de 50 trampas de zorro en un espacio determinado. La primera vez que se exhibió fue en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, dentro de la sala de los años 60 del edificio de arte cubano. O sea, caía muy bien en esa sala porque se dialogaba muy bien con las piezas que estaban allí. Trataba de un periodo que en Cuba la intelectualidad cubana fue bastante reprimida, y ya sacando esta pieza de contexto, habla sobre cómo yo creo que los seres humanos, y especialmente los cubanos, hemos tenido que ir sorteando las diferentes, digamos, trampas de la vida, los diferentes obstáculos, y nos ha puesto de alguna manera
a todos como en una especie de modo de supervivencia. Entonces yo esta pieza la enfoco mucho más. Esta pieza de hecho viene inspirada un poco en una frase, en un verso de Martí que habla sobre esto y donde termina siendo como más factible amputarse el miembro una vez que caes en estas trampas para irte por el mundo pero libre, que es como termina el verso de Martí. Y yo creo que esa debería ser como un enfoque que debiéramos tener todos en la vida, porque yo creo que Cuba tiene, el poder en Cuba ha hecho un daño antropológico digamos bastante complicado, en el sentido de que ha creado tanta desconfianza y ha creado a las personas mucho como más inseguras a la hora de vincularse unos con otros, que terminamos como siendo como víctimas de no buscar a lo mejor nuestros sueños, o a lo mejor acomodarnos a ese espacio que puede ser a lo mejor muy precario y muy complicado. Trata de todas estas obras el libro. Yo también les traje hoy aquí para que pudieran ver algunas piezas que son de más reciente producción, que son aquellas que están por allí, que es Perpetuum Inmóvil, es una de las series que es hecha con bridas, y son los logotipos de órganos represivos y de control que hay en Cuba. Y bueno, las bridas de alguna manera son un símbolo de las esposas, son digamos con las esposas contemporáneas que se utilizan a día de hoy también. Hay otras piezas que podrán ver después porque están un poco más escondiditas por ahí atrás, que son con libros, que a mí me gusta mucho trabajar con los libros, y tienen estas especies de espinas hechas con madera, pero es un poco más vinculado a ese acercamiento que uno puede tener a las obras y a la censura que siempre hay a la hora de acceder a algunas obras. De hecho, las que tienen las espinas por fuera, una de ellas es Tres Tristes Tigres y Paradiso, que Paradiso de Lezama Lima sí que se publicó en Cuba, pero tardaron 30 años desde que surgió la obra hasta que la publicaron o la reeditaron después en la segunda edición. Y las otras son una obra de Jesús Díaz y de Raúl Rivero, que lo que sucede es que luego sí que los publican, pero cuando de repente abres el libro faltan muchas de las páginas de su interior y aparecen en blanco. Entonces eso es una forma de también censurar sin decir que no lo están haciendo, ¿sabes? Y yo creo que también me vincula un poco con mi trayectoria como fue en Cuba, que sí que podía exhibir también, pero luego ninguna de las galerías trabajaba conmigo, no me llevaban a ferias y ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que puedan luego hojear el libro y que puedan disfrutarlo. Entonces leemos Soga de Seda. Claudio nos va, porque Claudio tiene una voz muy interesante. Bueno, vos, acá es ocioso volver a agradecer a todos ustedes que nos acompañan en este día especial, donde se presenta el primero de una serie de libros que irá generando la fructífera carrera de Lorena, ¿no? Este es solo el primero de los encuentros, la primera de las convocatorias, para alegrarnos y regocijarnos con este libro. Y no podía haber un comienzo mejor que con poesía, y con poesía de Martí, refiriéndonos a la obra de Lorena, Soliloquio del Zorro, y el exergo poético dice algo así, haciendo uso de mi malísima memoria: y me arrancaré tu amor que me duele como un ciervo preso en una trampa, como un zorro preso en una trampa, y miré por el mundo sangrando pero libre. Y creo se amputa el miembro preso. Hay alguna rata por ahí, pero creo que merecía intentar salvar el lapsus. Soga de Seda es una obra de Lorena, por supuesto, una obra triste porque es una obra que intenta hacer un contrapunteo entre esa supuesta infalibilidad de los sistemas operativos, los sistemas de espionaje cubanos, van por la vida, digamos, presumiendo su infalibilidad, su ubicación en todos sitios, en todos los territorios. Entonces Lorena construye una historia tremenda, una historia de deserciones, una historia de traiciones, una historia de abandono operativo, una historia del error
operativo desde la inteligencia, la contrainteligencia, el espionaje, el fomento de guerrillas en el área, en distintas geopolíticas, en el área de Latinoamérica y el Caribe, en el área de África, en el área de Oriente Medio. Cómo Cuba tuvo un rol preponderante en todos estos escenarios a partir de, digamos, presencia. Presencia desde el fomento de las guerrillas, como ya decía, desde el entrenamiento de líderes de oposición, desde el entrenamiento de medios de opinión. Y entonces Lorena usa un elemento común que es la corbata. La corbata, una prenda de vestuario prácticamente en desuso, el hombre nuevo que intentamos hacer creer que se formaba en la isla, evidentemente no usaba corbata, era el hombre del uniforme, era el hombre del safari, era el hombre del módulo raído y sucio. Ese era el hombre nuevo, esa era la imagen que preponderaba adintra, es decir, hacia adentro de Cuba en su génesis formacional. Evidentemente la corbata tiene otra connotación totalmente distinta, una, digamos, más de la etiqueta. Entonces Lorena asume esta prenda en desuso del hombre nuevo y la va, digamos, insertando a través de una serie de viñetas que se construyen a partir de información de la prensa, a partir de literatura varia, diversa. Por ahí han circulado Norberto Fuentes, por ejemplo, Milán Kundera. Hay muchos elementos que han sido la génesis del propio magma de estas viñetas que soportan conceptualmente la obra Soga de Seda, una pieza que lo que hace es relatar a través de la corbata una historia operativa del escenario cubano. Y me permito, si no les molesta, leer alguna de estas viñetas, todas con un basamento real, un basamento informativo y nociológico real, y nada, un poco soportan esto. Oscar Fernández Mel y Carlos Manuel Medina Pérez partieron a toda prisa en un vuelo regular desde el aeropuerto de Heathrow con destino a Praga. Era la cálida tarde del 14 de septiembre de 1988. Fernández Mel lucía un traje gris bien cortado y una corbata de seda azul marino con flores azules, comprada semanas atrás en una tienda de Harrods. Carlos Manuel Medina Pérez parecía nervioso e incómodo con su traje ligeramente sobretallado. Una corbata barata con motivos geométricos en fondo gris sangre, comprada el fin de semana anterior en las carretillas de Portobello Road, le asfixiaban el cuello. Ambos fungían como embajador y agregado de la sede diplomática de Cuba en Londres, y aún no se recuperaban de lo difícil que había sido la última jornada en la capital inglesa. Los sucesos de las últimas horas habían sido confusos y precipitados. Carlos Manuel Medina Pérez, joven oficial de la inteligencia cubana destinado en la Embajada Cubana de Londres, al salir de su apartamento en la mañana del 13 de septiembre de 1988, se había percatado que tenía montado un dispositivo de seguimiento y vigilancia. Tengo aquí a los cajoteros, pensó. Un breve paréntesis, el cajota en términos operativos son todos los oficiales que brindan seguimiento a un objetivo, digo. Tengo aquí a los cajoteros, pensó, y seguramente recordaba a sus compañeros de las unidades de seguimiento del departamento Cajota del Ministerio del Interior cubano. La reacción fue inusitada y desproporcionada, y violaba todo lo que había aprendido en los manuales del KGB para desvirtuar y confundir a un seguimiento en curso. Carlos Manuel Medina Pérez saca su revólver asignado y abre fuego contra el grupo apostado en un vehículo en Sussex Garden, Paddington, en el centro de Londres. La declaración oficial de la embajada cubana explicaba que Florentino Aspillaga Lombard, agente de la inteligencia cubana que desertara el año anterior en Praga y agente CIA, quería establecer un acercamiento operativo con Carlos Manuel Medina Pérez para que éste desertara. Lo que no explicaba el comunicado oficial de la embajada es cómo el disparo realizado por Carlos Manuel hirió a un oficial del MI5, el servicio de inteligencia británico. Es un poco esbozar cómo se estaba moviendo toda la parte, digamos, de agentes operativos, cómo estaba la inteligencia, la contrainteligencia, en un momento determinado como este, además, allende los mares, porque era justamente la embajada cubana en Londres. Segunda viñeta. El 6 de junio de 1987 desertaba en Checoslovaquia el mayor de la Dirección General de Inteligencia, Florentino Aspillaga Lombard. Conduciendo a toda velocidad su Skoda negro, cruzó la frontera austríaca por la carretera Bratislava-Viena, dando un último vistazo al río Danubio. 6 días antes había comprado en una tienda en la calle Parizka, en Praga,
una corbata Keeper en tonos azules, negros y grises. Es esto, la decepción de Florentino Aspillá, que es uno de los más grandes que ha sufrido la inteligencia cubana, porque era jefe de centro en el área de Checoslovaquia, por supuesto, y Praga justamente, y bueno, uno de los más sonados decepciones y luego este tipo de personas eran los que tenían, digamos, el acceso a tener este tipo de prenda de vestir, o sea, también era denotar otra categoría dentro de un circuito, y por supuesto como trabajaban muchos en el extranjero, tenían que ir vestidos también entonces de manera diferente. De hecho, cuando yo empecé a hacer esta pieza, que ahora de esta que estamos hablando es una pintura en la que sí, luego me hice las viñetas, pero la anterior es con corbatas reales, y muchas de las corbatas que fui comprando en Cuba de segunda mano pertenecían a dirigentes, o sea que eran luego los que podían tener grandes marcas en las corbatas y todo este tipo de prenda, que además todas las buenas son como todas de seda. Y fue así. Hubo un día que fuimos a hacer una compra con una señora y me dijo, oye, esta era de una persona importante. Claro, luego nunca te dicen de quién eran porque lo están vendiéndolas, porque es lo que queda al final por hacer. Entonces, bueno, a modo de anécdota. Un pensamiento furtivo que se escapa y me recordó Rebelión en la Granja, la excepcional novela de George Orwell, como de aquel decálogo decía, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Evidentemente, nosotros los iguales, nosotros los de entonces, no usábamos corbata. Evidentemente la corbata estaba destinado a una élite comercial, política, distinta, una élite distinta a nosotros, los comunes mortales. La tercera viñeta, tampoco es que sean demasiadas, ya terminamos muy pronto, ¿no? Las mañanas en Madrid son siempre frías en enero. Max Marambio, de nacionalidad chilena, pero también un fichaje de la Dirección General de Inteligencia de La Habana, salía de un bufete de abogados radicado en la calle Serrano, infundado en un traje cortado a medida por un conocido sastre italiano. La corbata, en tonos fucsias y verdes, hacía juego con el traje de lana virgen y la gabardina inglesa. Joel Max Marambio Rodríguez también hacía el juego aquella mañana invernal de 1993. Desde muy temprano el guatón estaba firmando las escrituras que le hacían propietario de 2 edificios con 29 habitaciones dobles en el conocido barrio de Hortaleza en Madrid. Bueno, estos son los rejuegos que se hacen donde se ubican testaferros para que den la cara, adquieran bienes activos, como se suele usar el nomenclador en la contabilidad, para también, digamos, crear una estructura internacional, exterior, que descubra a la estructura de gobierno sus movimientos, su juego. Y Max Marambio en su día, y después fue todo lo contrario, fue un fichaje fundamental para, bueno, Max y Joel Marambio, su hermano, dentro de la inteligencia cubana. Cuarta viñeta. Un pasajero registrado como Celestino Martínez desembarca en un avión TU-124 en el aeropuerto de Sheremetyevo. Un pasajero registrado como Celestino Martínez. Bueno, aquí hacía un link con Celestino antes del alba, la excepcional novela de Reinaldo Arenas, ¿no? Un pasajero registrado como Celestino Martínez desembarca de un avión TU-124 en el aeropuerto de Sheremetyevo antes del alba del 14 de abril de 1960. Viste de paisano, aunque se aprecia que se siente incómodo con esa ropa. Dada la altura del aeropuerto de Moscú, Celestino Martínez se tiene que aflojar el nudo Windsor de su corbata con motivos de estilo Art Deco y que le fuera regalada por su amigo Misha Wolf. Celestino Martínez está matriculado en un curso de inteligencia y espionaje en la Academia del Comité para la Seguridad del Estado, muy conocida por las siglas de KGB. Celestino Martínez es el seudónimo de Manuel Piñeiro Losada, comandante de los servicios de inteligencia cubanos. Manuel Piñeiro Losada, el conocidísimo comandante Barbarroja, que durante muchísimos años dirigió toda la labor de inteligencia, espionaje, etcétera, desde Departamento Liberación y desde América. El Departamento América, cuando después desaparece un poco y se lo quitan a la égida del Ministerio del Interior y lo pasan al Consejo de Estado. Quinta viñeta. El 8 de agosto de 1989 llegaba a Berlín el agente Orsini. La agencia Travel Service
Es una empresa tapadera del Ministerio de la Seguridad del Estado. Había destinado a 2 experimentados oficiales para la protección de este importante activo durante toda su estancia en Alemania Oriental. El agente Orsini tenía una hoja de servicio muy especial. Italiano, embajador, periodista, caballero de la Orden de Malta, agente CIA durante 10 años y agente para la seguridad del Estado de La Habana. El poderoso general Erich Mielke había enviado como regalo una corbata de seda con un diseño particularmente raro que simulaba explosiones sobre un fondo geométrico de líneas azules y blancas. Este regalo sería premonitorio. En menos de 3 meses estaría cayendo el muro de Berlín y la corbata regalada por el ministro del Stasi, Mauro Casagrande, quedaría sin estrenar, olvidada en un piso franco muy cercano a Unter den Linden, en Berlín. Sexta y última, el 21 de septiembre de 1992 el Jabao leyó en Granma el breve artículo sobre su propia destitución. Ya el Jabao conocía desde 48 horas antes que no continuaría al frente del departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba y que las causas de su destitución serían, cito, deficiencias en el trabajo y graves errores personales en el desempeño de sus funciones. Del este soplaban al Caribe ventiscas perestroicas y la humedad del glasnost comenzaba a calar en algunos huesos insulares. El Jabao, como le llamaban muy pocos a Carlos Aldana Escalante, el día de ser cesado en sus funciones partidistas, tenía previsto usar una corbata con motivos de bacterias carnívoras altamente sensibles al alma. Y es un poco esto, gracias por la atención, insisto, es un poco esta la manera de ilustrar desde un elemento común, obviamente ficcional, todos estos errores, movimientos, sinuosidades, ocultamientos de los órganos de inteligencia en Cuba. Pero no, digamos, desde la épica o desde ensalzar, sino también desde la frustración, desde la decepción, desde la traición, desde el mal trabajo. Hay obviamente muchos más, pero tampoco quiero calibrar la atención vuestra y obviamente creo que con la selección es bastante ilustrativa, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber compartido este rato y estas anécdotas. Entonces, bueno, pues hasta el próximo libro. Ah,